Ok, pues ahí está. Creo que se está grabando, ¿ya? Ahora sí creo que no va a haber problemas con la grabación. Entonces, eso es una operación unitaria. Por ejemplo, para hacer nosotros algo tan sencillo como un pastel. Entonces, nosotros tenemos ahí la operación que es de mezclado. El mezclado también es una operación unitaria. Y tenemos la operación de horneado, ¿sí? De horneado, que es donde nosotros le ponemos a la mezcla en un horno y esperamos que se cocine, ¿sí? Entonces esas son dos operaciones unitarias. Ahora, antes de comenzar, nosotros tenemos que saber algunos términos claves, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un proceso industrial? ¿Qué es un proceso unitario? ¿Y qué es una operación unitaria? Entonces, el proceso industrial es el conjunto de operaciones unitarias y transformaciones que convierten a la materia prima en los productos finales. Por ejemplo, en la elaboración de cerveza, el proceso industrial sería la elaboración de cerveza en el cual a partir de la cebada, ¿no? Nosotros obtenemos como el producto final la cerveza mediante las transformaciones químicas de fermentación y de filtración, ¿sí? Un proceso unitario como tal es una etapa específica en el proceso industrial donde implican cambios químicos, ¿sí? Es decir, como la fermentación, ¿no? En el cual pasan obviamente los almidones, las azúcares liberadas de la cebada a formar el etanol, ¿no? Mediante la fermentación, ¿no? De las levaduras. Otro ejemplo es el que tienen ustedes acá abajo, que es la hidrogenación de las grasas insaturadas, ¿no? Existe un proceso, por ejemplo, para elaborar la margarina, donde nosotros hidrogenamos a grasas insaturadas para tener grasas saturadas. Y tenemos como tal la operación unitaria, que es muy similar al proceso unitario, sin embargo, en este no llevan cambios químicos, sino llevan cambios físicos, es decir, nosotros tenemos una separación de dos líquidos que tienen diferente volatilidad, por ejemplo, el etanol y el agua, ¿no? Mediante destilación. ¿Sí? Siguen siendo etanol, siguen siendo agua, nada más que están separados. Por ejemplo, yo quiero secar una galleta, entonces le pongo en un secador. Entonces, al final sigue siendo galleta, al final el agua sigue siendo agua, ¿no? Solo que lo único que pasa es que se separan, ¿sí? Esas son las operaciones unitarias. Ahora, existe dentro de un proceso unitario, tenemos tres tipos de operaciones unitarias. Tenemos las operaciones upstream y las operaciones downstream. Las operaciones midstream casi no se les suele mencionar en algunas clasificaciones, suelen incluirse dentro del upstream. Sin embargo, el midstream suele ser el reactor, ¿sí? Cuando tenemos nosotros un reactor dentro del proceso. El upstream es todo aquello que nosotros preparamos la materia prima antes del proceso principal, ¿no? Por ejemplo, en la elaboración de la caña de azúcar. Nosotros tenemos la caña, lavamos, la cosechamos, ¿no? Le tenemos obviamente que sacar la cáscara, entonces tendremos ahí algún tipo de picador, ¿no? Triturador, para tener nada más por así decirlo, el tronco, ¿no? De la caña. Sí, entonces todo eso sería la preparación, el upstream. El midstream es el proceso principal, que en este caso sería la trituración de la caña de azúcar para sacar el jugo de caña de azúcar y luego llevarse a cocinar, ¿no? Le llevamos a un calentador, ¿no? Y se va por el agua y nos queda el azúcar, la panela primeramente. Y el downstream son los procesos de purificación. Una vez que nosotros ya tenemos la panela, ¿no? Como tendríamos que clarificarla, ¿no? Hasta que nos quede el polvito blanco que es el azúcar, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? En el caso de la extracción de hidrocarburos, ¿no? Entonces nosotros el upstream vendría siendo la perforación del suelo para extraer el petróleo, en el cual nosotros antes de eso tendremos que explorar el lugar, tenemos que cavar, ¿no? Y de ahí extraer el crudo del petróleo, que bueno, sale obviamente con el gas natural, el gas, los gases volátiles que son lo primero que sale, ¿no? Y el midstream vendría siendo el transporte del crudo, ya sea por barco o por estos camiones específicos. Y el downstream ya vendría siendo el refinamiento.
¿no? En el cual se lleva el crudo a las torres de destilación y se separa por sus componentes, y obviamente se miden ciertos parámetros de calidad del petróleo, ¿no? De acuerdo al tipo, ¿no? Y su uso. Por ejemplo, en la gasolina y el diésel se mide el octanaje, se mide si es que si hay sulfuros, se mide si es que hay metales pesados, se mide qué concentración hay de octanos, todo eso se mide, ¿sí? ¿No? Otros parámetros también como la viscosidad, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición. Y bueno, ahora vamos a entrar un poco en materia. Vamos a recordar, ¿no? Hasta ahí un poco de teoría de qué es una operación unitaria. Ahora vamos a recordar un poco sobre los diagramas de equilibrio y las fases y la regla de Gibbs, que ustedes vieron muy bien en físico-química. Entonces, ¿qué sucede aquí? Nosotros tenemos, por ejemplo, un diagrama de fases del agua. Ustedes pueden destacar aquí varios puntos. Por ejemplo, ¿quién se acuerda qué es el punto D? En este diagrama, ¿no? ¿Qué es el diagrama de fases del agua? ¿Qué sería el punto D? El punto crítico. Sí, exactamente, el D es el punto crítico. Bueno, espero que no haya, acá abajo ha estado, ¿no? Pero bueno, por si no se acuerdan, acá abajo están igual también. El punto D es el punto crítico. ¿Qué es el punto crítico? Es aquel punto por encima del cual la temperatura, por encima de la cual yo no puedo licuar un gas, ¿no? ¿Qué es licuar un gas? Es, yo puedo hacer que pase un gas del estado gaseoso al estado líquido aumentando la presión, y eso se llama licuar el gas, ¿no? Tenemos el gas licuado del petróleo, o GLP, ¿sí? Ese es el punto crítico. No, el punto B, ¿quién se acuerda qué es el punto B? Gonza, ¿qué es el punto B? No, el punto que está aquí. Ricky, una pregunta. O sea, discúlpame, si estoy mal, el punto triple no era cuando estaba en las tres fases. Sí, ese es el punto triple. Ajá, el punto B. Sí, el punto D es el punto crítico, ¿no? Es diferente. El punto D es el punto crítico y el punto B es el punto triple, ¿sí? No sé si me explico bien. No, o se confunde ahí. Eh, sí, Ricky, ¿podrías explicarme una vez más con respecto a lo del punto crítico como tal? Ya. Ya, entonces el punto crítico, que es el punto D que tenemos acá arriba, ¿no? En arriba a la derecha, ¿no? Es el punto, ¿no? Donde se encuentra eh, mi gas, ¿no? Donde yo no puedo licuar a mi gas, ¿no? Es decir, si te das cuenta aquí nosotros tenemos las fases, ¿no? Entonces todo lo que está en rosadito es gaseoso y todo lo que está en, en azulito es la parte líquida y la parte que está aquí como amarillenta anaranjada es la parte sólida. Y te das cuenta, por ejemplo, yo por debajo de mi punto crítico, ¿no? Acá abajo yo tengo la temperatura y tengo la presión. Entonces digamos que yo estoy a esta temperatura, ¿no? Por aquí, ¿no? Y yo quiero hacer que mi gas pase de la fase gaseosa a la fase líquida. Entonces yo aumento, si te das cuenta, si subo por aquí, no, mantengo constante la temperatura y subo hasta acá, yo logro llegar a mi estado líquido. Sin embargo, esto se llama licuar al gas. Sin embargo, yo en esta parte, digamos que me encuentro por una temperatura superior a la temperatura del punto crítico, que para el agua es 374, ¿no? Y estoy en gas. A pesar de que yo aumente la temperatura, yo no puedo llegar a la fase líquida de mi gas, ¿sí? O de mi sustancia, ¿sí? A pesar de que yo aumente mucho la presión, yo no puedo licuarle al gas, ¿no? Sin embargo, al aumentar mucho la presión, yo voy a tener una especie de fluido, ¿no? Que no es líquido, pero que que se comporta como un fluido y se llama fluido supercrítico. De hecho, el fluido supercrítico suele utilizarse mucho para extracción de ciertos metabolitos secundarios, ¿no? Se utiliza obviamente el CO2 en particular, ¿sí? No sé si ahí quedó un poco más claro. Sí, Ricky, muchas gracias. Ya.
Ya, en cambio el punto B, que es el que está aquí, ¿no? Aquí tenemos las tres, es el punto, es así donde coexisten las tres fases, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, ¿no? Que para el agua está a una presión bien baja, si ustedes se dan cuenta, la presión es apenas de 0.0061 bar y la temperatura también es muy bajita, si se dan cuenta es 0.1 grados centígrados, ¿sí? Por eso, si se dan cuenta, la presión casi es una presión de vacío, por eso es tan costosa los liofilizadores, ¿sí? Sin embargo, hay algo que ha venido surgiendo ya hace no mucho, la verdad. Bueno, ya va a ser bastante tiempo. ¿Qué serán? Bueno, no sé, unos 50 años, 20 años, ¿no? En el cual la liofilización, como ustedes saben, la liofilización se hace mediante em, no, déjenme ver si es que le tenemos, no le tenemos por acá. No, entonces, la liofilización para no aumentar la temperatura, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí este líquido y yo lo que hago es le congelo y de ahí le bajo la presión. Sí, le bajo mucho la presión. Sin embargo, existe hoy un tipo de liofilización que es a presión atmosférica, ¿sí? Del cual yo creo que sí estaremos topando ese tema, ¿no? Un poquito más adelante, cuando veamos secado, ¿sí? Ahora, no, eso es físico-química. Sin embargo, algo que no se ve en físico-química es la regla de Gibbs, ¿sí? Que es la que relaciona algo que nosotros llamamos grados de libertad. ¿Qué tiene que ver? Eh, ¿Qué nos dice los grados de libertad? La cantidad de grados de libertad nos indica qué variables necesito yo conocer para saber el estado de mi sistema. ¿Ustedes se acuerdan de los estados termodinámicos? Yo tendría varias variables termodinámicas, ¿no? Tenía temperatura, tenía volumen, tenía presión y tenía cantidad de sustancia. Y yo para conocer todas estas, yo nada más tenía que conocer dos de ellas y la tercera ya quedaba definida. Esos son los grados de libertad de Gibbs, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si los grados de libertad de Gibbs me dice 1, entonces yo nada más necesito saber una variable para saber conocer el valor de todas las demás variables. Por ejemplo, vamos a ver cuáles son los grados de libertad en el punto D, ¿sí? Ahora, ¿cómo se calcula los grados de libertad? Primero voy a ver el número de componentes, ¿sí? En este caso, como esto es para una sustancia pura, nada más un componente, el agua. Voy a restarle de las fases que están, ¿no? En este caso, en el punto D tengo yo 3 fases y le voy a sumar 2, ¿sí? Ese 2 es fijo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? En el punto D, ¿no? C sería 1, ¿no? Menos 3 tendríamos menos 1 y menos 1 más 2 tendríamos 1. Es decir que los grados de libertad en el punto D sería 1. Yo nada más necesito saber, ¿no? O la presión o la temperatura, ¿sí? O el volumen para yo saber en qué está, en qué sustancia es, ¿no? En este caso, yo nada más necesito saber qué sustancia es. En este caso, nada más necesito saber que es agua y yo ya sé que el punto crítico del agua es único y no sé, y es específico para el agua, ¿sí? No es que cambia, ¿no? Entonces, nada más necesito saber una variable, que en este caso sería qué sustancia es, ¿sí? Ahora, para obtener la regla de Gibbs, nosotros tenemos que analizar el sistema en equilibrio, obviamente, que tiene I componentes y F fases, ¿no? Que en nuestro I en este representa C, ¿no? C componente. Rodrigo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿O alguien alzó la mano? No, bueno. Entonces, nosotros tenemos, esto viene de acuerdo al número de variables independientes y al número de ecuaciones características, ¿sí? Eso es algo que nosotros también, eso es algo que ustedes vieron en fenómenos de transporte, si no bueno, algo que debieron haber visto en fenómenos de transporte. Yo como sé que una ecuación se puede resolver, yo analizo el número de componentes y analizo el número de incógnitas y el número de ecuaciones independientes. Y si el número,
Si los grados de libertad no me dan 0, significa que el sistema se puede resolver. Si me da negativo, no se puede resolver. Y si me da positivo, tiene infinitas soluciones, ¿no? Básicamente es lo mismo aquí. Entonces igual son el número de variables independientes y el número de ecuaciones características, ¿sí? De ahí nace la regla de Gibbs. Obviamente, bueno, como les decía, para la sustancia pura siempre va a ser el C1, ¿no? Las fases van a depender obviamente del punto en el que esté, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir al punto C. No, bueno, el punto C ya vimos. Vamos a ver este punto de aquí, ¿sí? Este punto de aquí que no tiene letra. Si en este punto nosotros tenemos, ¿cuántas fases? 2, ¿verdad? Sólido y líquido. Estas dos fases, ¿de qué sustancia? De una sustancia pura, ¿no? Que en este caso sería 1. ¿Sí? Entonces vamos a decir, ¿no? ¿Cuál es los grados de libertad? Va a ser igual a número de componentes, que vendría siendo 1, menos las fases, que vendría siendo 2, ¿no? 1 menos 2 menos 1, más más 2, ¿sí? Es decir, 1 más 2 menos 1 nos quedaría 1, es decir que yo nada más necesito una variable, ¿sí? Que en este caso vendrían siendo la temperatura o la presión, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos, ¿no? Bueno, aquí nos piden calcular cuáles los grados de libertad tanto en el punto A, con el punto B, con el punto C y en el punto D. En el punto C sabemos que es nada más 1, ¿sí? Porque hay... a ver, espérense un tantito. Creo que delante lo calculamos mal. No sé si alguien no me corrigió. En el punto E tenemos 3 fases, componentes 1 menos 3 menos 2, más 2, 0. ¿Sí? Aquí en el D es 0. ¿Sí? Es decir, que yo no necesito saber ni la temperatura, ni la presión, ni el volumen, porque nada más me basta con saber qué sustancia es. ¿Sí? Mientras que aquí, no, igual aquí no. Por ejemplo, en el punto D, ahí sí me sale 1. Entonces no me basta solamente con saber qué sustancia es, sino que ahora sí yo necesito saber una de las 3 variables, sea la presión, sea la temperatura, o, bueno, en este caso sea la presión o la temperatura, porque eso es el diagrama de fases, ¿sí? En el punto A, por ejemplo, aquí nosotros tenemos igual 2 fases, que sería sólido y gas. Entonces, igual, ¿no? Nada más necesito saber yo una variable, la presión o la temperatura, ¿sí? Y en el punto B, que yo también igual tengo 3 fases, entonces los grados de libertad serían 0. Es decir, que el punto triple, yo nada más necesito saber qué sustancia es, no si es el agua, si es CO2, para saber, ¿no? Todas las variables de mi sistema. Y bueno, eso con respecto a los grados de libertad. Ahora, también hay grados de libertad para reacciones químicas, ¿no? En el cual yo le aumento a la ecuación una R, que R significa las reacciones químicas, ¿no? Es decir, el número de variables independientes que se reduce, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí una mezcla gaseosa de nitrógeno, hidrógeno y amoníaco. Entonces tengo 3 componentes, por lo tanto, componentes 3. Fases nada más una, porque todos están en la fase gaseosa, ¿sí? Entonces los grados de libertad van a ser 3, ¿no? 3 componentes menos 1 de la fase, que todos en fase gaseosa, y le voy a sumar 2, que vienen dados por la regla de la ecuación, que es más 2, ¿sí? En este caso tendría yo 4, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serán esas 4 variables? No, la temperatura, la presión, y necesito saber yo 2 fracciones, ¿sí? Necesito saber 2 fracciones, sean másicas o sean molares, para saber todas las variables de mi sistema, ¿sí? Esas serían las 4. Ahora, la mezcla gaseosa, por ejemplo, ahora con un catalizador, es decir, ya tenemos una reacción química, entonces igual nosotros tendremos 3 componentes, una sola fase, y vamos a tener una reacción química, ¿no? En la cual el amoníaco, mediante el catalizador, se va a dividir, ¿no? Dando como resultado nitrógeno y hidrógeno gaseoso,
¿sí? Entonces tendríamos una reacción química. Entonces a la regla de fases de Gibbs nosotros le añadimos, obviamente, el menos R, que vendría siendo las reacciones químicas. Entonces sería -1. Entonces de que antes teníamos 4 sin catalizador, ahora tenemos 3 grados de libertad con catalizador. Es decir, que ahora yo necesito saber nada más la temperatura, la presión, y me basta solo con saber una de las composiciones, ¿sí? Y también obviamente no el Kp, ¿sí? Que sería una constante de reacción. Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Si existen, obviamente, relaciones estequiométricas o de conservación de electroneutralidad, el número de variables intensivas independientes es menor, ¿sí? Entonces le restamos. Sí, esto de aquí no vamos a aplicar, ¿no? Solamente la primera parte. Ahora, algo que tienen que saber ustedes es qué es la presión de vapor. ¿Alguien sabe qué es la presión de vapor? De cualquier sustancia, ¿no? ¿Qué es la presión de vapor? Em, Dayana, ¿qué crees que sea la presión de vapor? Puede ser la presión que está contenida tal vez en algún recipiente cerrado. Algo así. Sí, bueno, más o menos. Sí, Gonzalo. La presión de vapor es la fuerza que ejerce este vapor al estar en un espacio cerrado. Más o menos, más o menos. Por ahí va. Bueno, no tanto. La presión de vapor es la presión que ejerce, ¿no?, una sustancia al pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se van a una laguna, ¿no? En esta laguna, cierta parte, a pesar de que el agua esté en estado líquido en la laguna, va a haber parte del agua que se va a volatilizar y que va a pasar del estado líquido al estado gaseoso, es decir, se va a hacer vapor de agua. Entonces, esa presión que ejercen, ¿no?, por así decirlo, las burbujitas del agua al pasar del estado líquido al estado gaseoso es la presión de vapor. Y cuando la presión de vapor se iguala a la presión atmosférica, nosotros decimos que el agua comienza a hervir, ¿sí? Esa es la presión de vapor, ¿sí? Por ejemplo, de hecho lo podemos ver en el diagrama de fases que vimos anteriormente. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la presión atmosférica, ¿sí? Aquí tenemos la presión atmosférica. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos aquí, digamos, estamos en la fase líquida, ¿sí? Estamos en la fase líquida y nosotros estamos calentando, ¿sí? Estamos, bueno, aquí abajo. Estamos calentando. Si se dan cuenta, nosotros, el momento en el que calentamos, nosotros desplazamos la curva de equilibrio y hacemos que la presión de vapor, ¿no?, alcance la presión atmosférica y en ese punto comienza a hervir, a pasar el estado gaseoso. Acá tenemos otro diagrama, que es el que teníamos aquí. No, por ejemplo, aquí tenemos la presión y aquí tenemos la temperatura, ¿sí? Ya, ya, perdón. Entonces, aquí tenemos nosotros varias curvas, ¿no? Tenemos varias curvas de diferentes sustancias, ¿sí? Y aquí tenemos la presión atmosférica, que sería 760 milímetros de mercurio, y aquí tenemos la temperatura, ¿sí? Cuando nosotros elevamos la temperatura, nosotros hacemos que aumente la presión de vapor. Cuando la presión de vapor aumenta hasta llegar hasta la presión atmosférica, nosotros decimos que la sustancia comienza a hervir. Entonces, obviamente, si es que la presión atmosférica es menor, yo voy a necesitar menos temperatura para llegar a alcanzar, a igualar las presiones,
Entonces, por eso el agua hierve a menor temperatura en Quito que en Guayaquil. Otro ejemplo, por ejemplo, es el de el monte Kilimanjaro, que queda en Tanzania, donde la temperatura del agua de ebullición es 79 grados centígrados, ¿no? En comparación con la atmosférica, que es 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la presión a la que se encuentra acá arriba en el monte Kilimanjaro es 350 milímetros de mercurio, ¿sí? Porque se encuentra a una altitud de 5.895 metros. Ahora, ¿cómo yo sé a qué presión, a qué temperatura hierve, ¿no? Por ejemplo, en Quito nosotros tenemos la presión atmosférica, que es 534 milímetros de mercurio. ¿A qué temperatura hierve el agua en Quito? Entonces, para eso me ayuda algo que se llama la ecuación de Clausius y Clapeyron, ¿sí? Que vivimos en físico-química, ¿sí? Ahorita vamos a hacer unos ejercicios. Aquí tenemos el diagrama de fases del CO2. Es muy similar al del agua, solo que la pendiente aquí entre la fase líquida y sólida es positiva, mientras que la del agua es negativa. Y esa es una de las razones por las que el hielo flota en el agua y no se hunde. Y aquí tenemos, ¿no? La curva, no tenemos el punto de fusión, ¿no? Ese es el punto de fusión, ¿no? Que tiene pendiente positiva. ¿Qué más le podemos decir? Decimos aquí. Si se dan cuenta, la temperatura a la que alcanza el punto de fluido supercrítico en el caso del CO2 es una temperatura muy bajita, ¿no? 31 grados centígrados. Claro que obviamente tenemos que aumentar bastante la presión, ¿no? 72.9 atmósferas. Sin embargo, esta presión se puede llegar con equipos específicos y por eso nosotros utilizamos al CO2 para extraer ciertos metabolitos secundarios, ¿sí? Y también lo utilizamos como hielo seco, ¿no? El CO2 sólido, ¿sí? Y también nos sirve para los efectos de humo y niebla que ustedes ven en los conciertos, ¿no? Ese humito que sale es CO2. Y listo. Entonces vamos a empezar a ver vamos a recordar, ¿no? Esto nada más es recordar. Entonces ustedes saben que la derivada, la variación de la presión con respecto a la temperatura es igual al cambio de entalpía sobre la temperatura por la variación del volumen, ¿sí? Eso es una de las definiciones como tal, ¿sí? De ahí sale, de hecho, también por ahí algunas otras ecuaciones que ustedes vieron en físico-química. Entonces, obviamente, si es que paso de líquido a gas, entonces la entalpía va a ser entalpía de vaporización, ¿sí? Si paso de sólido a líquido va a ser entalpía de fusión y si paso de sólido a gas va a ser entalpía de sublimación, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros, por ejemplo, algunos cambios de fases, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una sustancia única que tiene una fase alfa y una fase beta. No puede ser líquido y gaseoso, ¿sí? Entonces, la curva de coexistencia, ¿no? Puede ser esta, ¿no? Que tenemos una sustancia pura. Entonces, nosotros vamos a tener un cambio de fase que lo vamos a llamar, ¿no? Un potencial químico, que significa la mu, ¿no? Que pasa desde alfa hasta alfa más el cambio, ¿no? Más lo que se cambia aquí, ¿no? Sí, aquí tenemos el cambio, ¿no? Dentro de la curva. Y luego vamos a tener nuevamente, ¿no? De beta, ¿no? El potencial químico de beta hasta que llega a la curva, ¿no? Que va a ser el potencial químico de beta más, ¿no? El diferencial del potencial químico de beta, ¿sí? Que se expresa mediante esta fórmula de aquí. El potencial químico es igual a la energía libre de Gibbs. Entonces la energía libre de Gibbs, ustedes saben, esta fórmula la vieron en físico-química, es igual al cambio de entropía por el diferencial de la temperatura más el cambio del volumen por el diferencial de la presión, ¿sí? Nosotros de esta de aquí nosotros despejamos delta P sobre delta T, que vendría siendo la pendiente de esta curva,
que va a ser igual al cambio de entropía sobre el cambio del volumen, ¿no? Del cambio de fase, de la fase A a la fase beta, de la fase alfa a la fase beta, ¿sí? Eso también es igual al cambio de energía, entalpía sobre la temperatura por el volumen, ¿sí? Del cambio de fase de alfa a beta. Esto porque ustedes recuerden que la entropía es igual al calor sobre la temperatura, que en este caso este calor es un tipo de calor latente. ¿Por qué es un calor latente? Porque recuerden, siempre en los cambios de estado se dan a temperatura constante y a presión constante. ¿Sí? Y yo siempre voy a tener que estar suministrando un calor, y ese calor es un calor específico por cada sustancia, llamado calor latente. Tenemos calor latente de fusión, calor latente de ebullición, ¿sí? Entonces obviamente el calor viene representado con la entalpía sobre la temperatura. Entonces, si se dan cuenta, esta fórmula de acá arriba y la de abajo son lo mismo, nada más que expresado de manera diferente, ¿sí? Y gracias a eso nosotros llevamos a la ecuación de Clausius, ¿sí? La ecuación de Clausius nos dice que la derivada de la presión con respecto a la temperatura, ¿sí? O sea, el diferencial de la presión con respecto a la temperatura es igual al cambio de entalpía sobre la temperatura por la variación de volumen, es decir, el volumen final menos el volumen inicial, que para un cambio de la fase alfa a la fase beta es igual al volumen de la fase beta menos el volumen de la fase A, ¿sí? De la fase alfa, que en este caso, bueno, aquí está puesto como B y A, ¿sí? Ahora, obviamente esto, lo único que cambia es para los distintos cambios de fase, es decir, si es líquido a vapor, entonces obviamente el volumen final es el de vapor y el inicial es de líquido, ¿no? Y así sucesivamente. Sin embargo, lo que nos dice Clapeyron es que esta ecuación está muy complicada de resolver. Entonces, cuando yo tengo cambios de fase de líquido a gaseoso, yo puedo utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿no? Entonces, vino Clapeyron y dijo, esta ecuación está muy difícil. Si es que la fase final es la fase gaseosa, entonces ustedes saben que el volumen de un gas es mucho más grande que el volumen de un líquido, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen, digamos, 1 centímetro cúbico de agua, ¿sí? El centímetro cúbico de agua, cuando yo le evaporo, ¿no? Este centímetro cúbico de agua puede ocupar, dependiendo de la presión a la que esté, una cantidad inmensa de volumen. Entonces, el volumen del gas en comparación del volumen del líquido es despreciable. Entonces, el Clapeyron lo que dijo es que este volumen del gas, perdón, este volumen del líquido, yo lo voy a igualar a 0, porque es despreciable, y me quedo con el volumen del gas. Y el volumen del gas, obviamente, yo lo puedo calcular mediante la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? ¿No? PV es igual a RT, a nRT, ¿no? Sin embargo, el volumen que está aquí es un volumen molar, es decir, litros sobre mol. Por lo tanto, me queda que el volumen es igual a RT sobre P nomás. Entonces, este RT sobre P reemplazo, ¿no? En mi fórmula, ¿no? De aquí, de reemplazo, y me queda, aquí había una temperatura, ¿no? Entonces, esa temperatura por la otra, temperatura al cuadrado, y la presión que estaba acá arriba pasa a dividir, ¿sí? Y yo tengo una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Entonces, obviamente, dP con P y obviamente delta T con temperatura. Yo integro, ¿no? Tengo la integral de 1 sobre P, que es igual al logaritmo de P. Obviamente, el logaritmo de P final menos logaritmo de P inicial. Y no, igual aquí tengo la integral de de 1 sobre t al cuadrado, que es igual a 1 sobre t final menos 1 sobre t inicial, ¿sí? Y esta es la ecuación de Clausius y Clapeyron, ¿sí? ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para nosotros hallar la temperatura de ebullición. Entonces, hacemos de cuenta, ¿no? Aquí vamos a hacer de cuenta que la entalpía es constante, ¿sí? ¿Alguien tal vez sabe cuál es la entalpía de ebullición? ¿Alguien se acuerda cuál es la entalpía de vaporización del agua? ¿Sí? ¿Alguien tal vez se acuerda por ahí?
Bueno, no es un dato que lo tengamos a la mano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Entonces, verán, vamos a utilizar esta ecuación de aquí y lo que vamos a hacer es calcular la temperatura de ebullición del agua en Quito. Entonces, ustedes tienen la presión final. La presión final sería obviamente la presión en Quito, que era 540 milímetros de mercurio. La presión inicial va a ser la presión atmosférica, que es 760 milímetros de mercurio. La entalpía de vaporización del agua, déjenme buscarles, ya les busco como dato. Son 540 calorías sobre gramo, entonces en joules sobre mol, que es lo que ustedes necesitan poner ahí, es 40.7 kilojoules sobre mol, ¿sí? Entonces aquí van a poner 40.7 kilojoules sobre mol. Y acá abajo la constante de gases ideales, ¿no? Que es la que tienen que trabajar obviamente en joules, es decir, 8.32 joules sobre mol por Kelvin. Y la temperatura final, que vendría siendo la temperatura, la incógnita, y la temperatura inicial, que es la temperatura a la que hierve, ¿no?, el agua en la presión atmosférica, que sería 760 milímetros sobre mercurio, milímetros de mercurio, ¿sí? Que es 100 grados centígrados, ¿sí? Entonces, obviamente estas temperaturas las tienen que trabajar en Kelvin, ¿sí? Entonces vamos a calcular. ¿Sí? ¿Está entendido el ejercicio? No es un ejercicio muy sencillito. Nomás para que se despierte. ¿Alguien tiene alguna duda del ejercicio? Les pongo el dato aquí en el chat ya, de la entalpía, que vendría siendo 40.7 kilojoules sobre mol. Ya, con ese dato le reemplazan en la entalpía de vaporización. A ver, yo les voy a acompañar aquí calculando. La presión, no, la presión final y la presión inicial, o sea, en teoría no afectan en nada si trabajan en otras unidades, sin embargo, siempre y cuando sean las mismas arriba y abajo, ¿sí? Entonces pueden trabajar nomás en milímetros de mercurio.
¿Ya? La respuesta les tiene que salir en grados centígrados, 90.52 grados centígrados, ¿sí? Lo único que tienen que hacer es reemplazar aquí presión final, 540 milímetros de mercurio sobre 760 milímetros de mercurio, sacar el logaritmo natural. Y por acá tenemos la entalpía de vaporización, que yo les di que era menos 40.7 grados kilojoules sobre mol. Y eso dividir para la constante de gases ideales, obviamente en kilojoules sobre mol, que es 8.32 por 10 a la menos 3 kilojoules sobre mol. Y aquí tendríamos 1 sobre la temperatura final, que es la incógnita, y menos 1 sobre la temperatura inicial, que es 100 grados centígrados, pero transformados en Kelvin, ¿sí? ¿Alguien tal vez le salió? ¿Alguien tal vez tiene alguna duda? No sé si les puedo hacer aquí. ¿Alguien tal vez tiene alguna duda? No, es un ejercicio así sencillo, nada más para despertar la mente. Ay, a ver. Si es que ustedes no me dicen nada, es seguramente porque no entienden. Así que a ver, vamos a hacer el ejercicio. Voy a pegar aquí esta ecuación. A ver. Ya. Esta es la ecuación de Clausius y Clapeyron, ¿verdad? Yo cuando puedo ocupar esta, cuando tengo cambios de fase de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso, ¿sí? No puedo utilizarla, por ejemplo, de líquido a sólido, porque recuerden que toda esta ecuación vino de despreciar el volumen del líquido. Si yo despreciaba el volumen del líquido, entonces yo decía que el volumen del líquido es muy chiquito en comparación al volumen del gas, ¿sí? O el volumen del sólido también puede ser. Sin embargo, no puedo hacer eso en cambios de estado sólido-líquido o líquido-sólido. Yo tengo el logaritmo natural de 540 sobre 760 milímetros de mercurio. No le transformo en atmósferas porque, o sea, da lo mismo, como las unidades se van, siempre va a ser una fracción, entonces, pues nomás queda ahí. Entonces es igual a menos, ¿no? La entalpía de vaporización, que les dije que era 40.7 kilojoules sobre mol, ¿sí? Esto dividido para la constante de gases ideales, que es 8.32 joules sobre mol, pero como yo la quiero en kilojoules, entonces nada más le divido por 10 a la menos 3, ¿sí? Espero que se entienda eso. Eso viene en kilojoules sobre mol, ¿sí? Entonces obviamente ya kilojoules sobre mol con kilojoules sobre mol se va, y eso multiplicado por 1 sobre la temperatura final, que vendría siendo mi incógnita, y le resto 1 sobre la temperatura inicial, que vendrían siendo los 100 grados centígrados, que es la temperatura de ebullición del agua a 760 milímetros de mercurio, o una atmósfera. Pero esto lo tengo que transformar obviamente a grados Kelvin. Entonces le sumo 273.15. ¿Sí? Yo despejo de aquí, ¿no? Directamente ya despejo la temperatura final. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar este logaritmo, ¿sí? De aquí multiplicado por, bueno, dividido para todo esto, más bien, a ver, dividido para todo esto de acá, dividido para todo esto de aquí, a ver, pongámosle corchete, ¿sí? Le dividimos para todo esto, le sumamos este de aquí, ¿no? Que estaría, que lo que está restando pasa a sumar, ¿sí? Y obviamente como tenemos 1 sobre temperatura final, aquí sería 1 dividido para todo esto de aquí. Y tendríamos nuestro resultado. ¿Sí? Ustedes pueden verificar.
Si ustedes dividen 1 para el logaritmo de 540 sobre 760, ¿no? Que es dividido para menos 40.7, dividido para 8.32 por 10 a la menos 3, ¿sí? A eso le sumo 1 sobre 373.15 y me va a dar en grados Kelvin la respuesta, que vendría siendo 363.66 Kelvin. Eso en grados centígrados es 90.52 grados centígrados. ¿Sí? ¿Alguna duda ahora sí? ¿Alguien le salió diferente? ¿Alguien tal vez hizo el cálculo? Sí, estará igual, Ricky. Pero para los demás cálculos, igual, para la temperatura vamos a utilizar 273.15 o 273 directos. Sí, no hay problema, no hay problema. Pueden utilizar el 273 o 273.15. La verdad van a ver que los decimales es lo de menos en realidad en los ejercicios de OPE, ¿sí? Van a ver, lo más importante es que ustedes sepan el método, ¿sí? Y obviamente no se puede pues, alejar mucho de la respuesta, porque si es que se aleja mucho ya me da a entender que algo debe estar mal, ¿sí? Entonces, bueno, eso nada más era para recordar, chicos. Eso no es OPE, esto es FICI todavía. Entonces, ahora sí, vamos a ver por qué yo puedo asumir que la temperatura de la entalpía, de fusión o de ebullición es constante. Aquí nosotros tenemos un diagrama que es logaritmo de la presión versus entalpía. Y aquí tenemos las curvas. Esta curva es la curva de... ¿cómo se llama? Es la curva de fases. Es una curva de cambio de estado. Este de aquí es el diagrama de Moeller, en el cual ustedes tienen aquí la curva de saturación. Aquí tienen la parte gaseosa, esta es la parte líquida, y aquí tenemos la parte, la curva de saturación. Por debajo de la curva tenemos la coexistencia de las fases líquidas y la fase gaseosa, perdón. Sí, por aquí tenemos el punto crítico, sí, que les decía que es por el cual, si se dan cuenta, yo aquí tengo tengo yo la presión, no importa yo cuánto suba la presión, ¿no? Yo no puedo hacer que mi sustancia pase a la fase líquida, ¿sí? Ahora, se dan cuenta, si yo cambio, por ejemplo, la temperatura, estas son isotermas. Si yo cambio un poquito la temperatura, por ejemplo, esta temperatura de acá, se dan cuenta, la entalpía de vaporización o de fusión, en realidad casi se mantiene constante para todas las temperaturas, ¿sí? Por eso yo asumo que la entalpía es constante. Aquí tienen un ejercicio nomás para recordar. Ustedes saben que obviamente estas curvas tienen una ecuación, ¿no? Medida con logaritmo de la presión igual a esta curva de aquí. Entonces, este ejercicio lo vieron en química, en físico-química, ¿sí? Donde nos dice que un nuevo medicamento no ha sido sintetizado y necesita revisar su diagrama de cerca de su punto triple, que se ha encontrado que la presión de vapor y la presión del vapor sobre el líquido y del vapor sobre el sólido, es decir, tenemos esta curva de aquí, ¿no? La presión del vapor sobre el líquido y la presión del vapor sobre el sólido. Tenemos estas dos curvas de aquí. Se definen por estas ecuaciones de aquí, ¿sí? Y nos pide calcular la temperatura y la presión en el punto triple. Esto de aquí es matemática básica, ¿sí? Esto es álgebra básica. Si se dan cuenta, si yo tengo dos curvas y yo quiero encontrar el punto en el que se unen las dos curvas, yo lo único que tengo que hacer es igualar las curvas, ¿verdad? Entonces lo que hago es igualo al logaritmo de P, igualo al logaritmo de P, entonces igualo estas dos ecuaciones, ¿sí? Y despejo la temperatura. Tengo la temperatura, reemplazo en una de las ecuaciones y tengo la presión. Eso es lo único que he hecho aquí. Entonces igualo las dos ecuaciones, despejo la temperatura, que estas vienen en Kelvin, y una vez que tengo la temperatura, reemplazo esta temperatura en cualquiera de las dos ecuaciones y me tienen que dar la misma presión, que es 11.28, porque al final del cabo es un punto, se comporta matemáticamente igual, ¿sí?
Luego nos pregunta si a un bar y a 298 Kelvin el Reynolds se encuentra en estado sólido, líquido o gaseoso. ¿Sí? Perdón. Entonces, yo ya calculé el punto triple, ¿verdad? Calculé y me salió 279 Kelvin de temperatura y presión 11.28 atmósferas. Entonces, yo veo el punto triple y me dice a un bar y a 298 Kelvin, ¿en qué fase estará? Y yo me doy cuenta que el punto en el que está alejado del punto triple y está más abajo del punto triple. Por lo tanto, la presión es mucho menor a la del punto triple y la temperatura es mucho mayor a la del punto triple, es decir, está como gas, ¿sí? Sin necesidad de yo dibujar incluso esta de aquí. Es decir, que la presión por encima del punto triple, la sustancia está en estado sólido, a menos que sea el agua. Si es el agua, está en estado líquido. Si la presión es menor a la del punto triple, la sustancia está en estado gaseoso. Si la temperatura es menor a la del punto triple, la sustancia está en fase. Si la temperatura es menor a la del punto triple, la sustancia está en fase ¿Sólido? Muy bien, Daniel. Fase sólida. ¿Y si la temperatura es mayor a la del punto triple? Está en fase Líquida. gaseosa, ¿sí? Como podemos ver aquí, ¿no? Si es que está más allá, es gaseosa. Bueno, aquí un poco, estaría en la curva, ya dependería de la sustancia, ¿no? Pero si es que es mucho mayor, está en fase gaseosa. ¿Ya? Y bueno, calcular la entalpía de sublimación, bueno, eso lo hacemos con la ecuación de Clausius y Clapeyron, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, ¿no? Entonces nosotros tenemos el logaritmo de la presión es igual a la entalpía de vaporización sobre R por 1 menos T, ¿no? 1 sobre T. Y eso, obviamente, eso está integrado, ¿no? Esa la acabamos de ver, es la que está aquí, es esta de aquí, ¿sí? Nada más que está integrado, o sea, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me piden? Calcular la entalpía de sublimación, es decir, la entalpía del pase del sólido al gaseoso. Entonces, ¿qué yo necesito? ¿No? Yo voy a derivar ¿no? ¿Qué pasa si yo derivo a esta ecuación de aquí? ¿No? La derivada del logaritmo de x, ¿no? La derivada del logaritmo natural de P en este caso sería, ¿dónde está? Acá. Entonces yo tengo la derivada del logaritmo natural de P lo voy a derivar con respecto a la temperatura, ¿sí? Entonces yo le derivo con respecto a la temperatura y voy a derivar a todo con respecto a la temperatura y me queda lo de acá, ¿sí? Entonces yo como derivo esto con respecto a la temperatura, que tengo menos 1 sobre T. Entonces la derivada de esto, ¿sí? Es igual a 1 sobre T al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, ¿no? La derivada. Entonces, yo tengo esta derivada. Si se dan cuenta, nada más me quedó ya T cuadrado y R obviamente se fue, ¿no? Y se fue esta constante de acá, ¿sí? Esta constante de aquí. ¿Por qué? Porque la derivada de esta constante es 0. Entonces me queda la derivada de 1 sobre T cuadrado, que es nada más menos 1 sobre T. Y yo lo que hago es que voy a encontrar esta ecuación de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, entonces yo tengo, ¿no?, que la derivada del logaritmo de P con respecto a delta T es 3820 sobre T cuadrado, ¿sí? Y por otro lado también, ¿no? Entonces yo tengo igual a esta de aquí con esta de acá, temperatura al cuadrado con temperatura al cuadrado se va, y yo tengo que la entalpía de vaporización es igual a 3820, ¿no?, por R, que sería la constante del gas ideal. No multiplico, obviamente, como es entalpía, tiene que estar en joules o en calorías, entonces obviamente utilizo la constante en joules, ¿sí? Kelvin con Kelvin se va y me queda joules sobre mol, ¿no? Que en kilojoules sobre mol sería 31.759, ¿sí? Esa es la forma en la que yo hallo las entalpías de sublimación en este caso. Obviamente, como me pide de sublimación,
yo utilizo esta curva de aquí, ¿no? Esta curva que es la presión del gas sobre el sólido. Si es que me piden la entalpía de fusión, tendría que utilizar la ecuación de la presión del vapor sobre el líquido. ¿Cuál sería, ¿no? Ejercicio de clase? ¿Cuál sería la entalpía de fusión de este medicamento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Derivo, ¿verdad? Tengo que derivar. ¿Cómo me quedaría esta derivada de aquí? ¿No? La derivada de esto con respecto a delta t vendría siendo, ¿no? La derivada de menos 1 sobre t. La derivada de menos 1 sobre t es más 1 sobre t cuadrado, ¿verdad? Y esto igualo con esta ecuación de acá. ¿Dónde está? Con esta ecuación de aquí, que sería la derivada de la ecuación, que sería la entalpía de vaporización sobre R por T cuadrado. Entonces yo igual, la entalpía en este caso sería de fusión para nosotros, porque ahora estamos viendo la de vaporización sería, no la de fusión. La de vaporización sobre R por T cuadrado, yo le igual. No sé si me están entendiendo. Déjenme, les escribo aquí. A ver, entonces yo tengo la derivada del logaritmo natural de P, que en este caso sería la presión del vapor sobre el líquido, porque voy a hallar la entalpía de vaporización. Entonces aquí este es líquido, ¿sí? Sobre, ¿no? La temperatura, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar la curva de la presión de vapor sobre el líquido, ¿no? A ver, no le quiero pasar porque se me va. Bueno, ya ni modo ya. Voy a hallar en pocas esta derivada. Si se dan cuenta, esta derivada es esto de aquí. ¿A qué equivale? A la entalpía, en este caso de vaporización, sobre R por T cuadrado, ¿sí? Entonces, le voy a regresar. No se va a perder eso de ahí. Pero yo voy a utilizar esta de... ¿dónde está? Esta de aquí, ¿sí? No, perdón, esta de acá. Esta de acá es la que voy a utilizar. Entonces, ¿cómo derivo yo esto? Entonces, la derivada que yo ya sé que es el cambio de entalpía del líquido, es decir, de vaporización, sobre RT al cuadrado. Ya sabemos que eso equivale a la derivada. Es igual a esta derivada de aquí, ¿no? Yo voy a derivar a toda esta ecuación con respecto a delta t. Entonces, la derivada de esto va a ser igual a este es como un menos 1 sobre x. La derivada de menos 1 sobre x es más 1 sobre x al cuadrado. Es decir, t al cuadrado. ¿Sí? Y tendríamos 3010 Kelvin. ¿Sí? Y la derivada de esta constante no es un número, esta derivada es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si dan cuenta, temperatura con temperatura se van. Y la entalpía de vaporización para esta molécula, aquí ha sido igual a 3010 por 8.314 joules sobre kilojoule sobre mol, ¿sí? Entonces eso sería igual a 3010 por 8.314, ya transformando a kilojoules sobre mol, es decir, dividiendo para 1000, me sale 25.003 kilojoules sobre mol, ¿sí? Pueden comprobar ustedes con su calculadora en la casa. Entonces nada más son ejercicios de repaso, ¿sí? ¿Alguien alguna duda? Ricky, disculpa, a mí sí me quedó una duda. Sí, dime. Siempre que vamos a realizar esto, o sea, de lo que realizamos al final, ¿siempre le vamos a igualar en este caso? O sea, la igualación que hiciste no me había quedado muy claro. Disculpa. La igualación. Ajá. Ya, vale. Entonces, la igualación viene de la ecuación de Clausius y Clapeyron, ¿no? Que es esta de aquí.
que es esta que está aquí. Entonces yo derivé a esta ecuación, ¿sí? Y si se dan cuenta, no se ha borrado. Si se dan cuenta, nos queda, ¿dónde está? Esta es la, aquí. Se dan cuenta, cuando yo derivo a esa ecuación, me queda esto de aquí. Entonces siempre voy a igualar esto a la derivada, obviamente, de la curva, ¿no? Porque la curva también viene en logaritmo de p, logaritmo natural de p. Entonces, como viene justo en logaritmo natural de p, entonces si yo derivo esto con respecto a delta t, yo estoy obteniendo esta de aquí, que es logaritmo de perdón, que es diferencial del logaritmo de p con respecto a delta t. Entonces yo puedo igualar, ¿no? Esto con lo otro, ¿sí? Sí, ya me quedó muy claro. Ya. Gracias. Sí, espero que sí. Igual, si no, igual no pasa nada. Esto es nada más para que ustedes se acuerden, ¿sí? Nada más para que sepan un poco. No. Esto se va a ocupar más que todo en el tercer parcial, ¿sí? Aquí ustedes tienen una tarea para la casa, nada más para que se acuerden. Entonces aquí ustedes lo que tienen que hacer es que igual también tienen la curva del sólido y del líquido. Y lo que van a hacer es primero determinar el punto de ebullición normal. Es decir, ¿qué es el punto de ebullición normal? Es la temperatura a la que hierve una sustancia a presión atmosférica, presión normal. Entonces, obviamente, yo voy a utilizar la curva del líquido. Y aquí le voy a reemplazar, en vez del logaritmo de P, voy a reemplazar aquí, ¿qué presión? 760 milímetros de mercurio y despejo la temperatura. Esa es la primera. Después voy a calcular el calor de vaporización normal, es decir, voy a calcular la entalpía de vaporización, ¿sí? Después van a determinar el punto triple, no tanto la presión como la temperatura, y se acaba el ejercicio, ¿sí? Lo mismo que acabamos de hacer en clase. Ahora, hasta ahí físico-química, ¿no? Ahora vamos a ver en operaciones unitarias. En operaciones unitarias ustedes no van a tener solamente un componente, es decir, no va a ser una sustancia pura, ya no va a ser solo agua, ya no va a ser tampoco solo CO2, ni solo aire, sino ahora van a ser varios componentes. Va a ser, por ejemplo, acetona, va a ser agua y va a ser alcohol, por ejemplo. Sí, pueden ser más de dos, ¿sí? Entonces, obviamente vamos a tener varias fases. Y muchas veces las fases no implican cambios de estado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces yo voy a tener, por ejemplo, aquí, yo tengo la sustancia A y la sustancia B. Y voy a tener una fase en la que, por ejemplo, estén la sustancia A y la sustancia B. Sin embargo, la mezcla puede ser que me dé distintas fases, pero no con fases, por ejemplo, en el agua decíamos fase líquida y fase gaseosa. Sin embargo, en estas no vamos a decir fase líquida ni fase gaseosa porque a veces las fases todas son líquidas. Entonces vamos a decir fase 1 y fase 2, ¿sí? Y obviamente esto va a depender de la composición en la que se encuentren los componentes, ¿sí? Y obviamente la energía libre de Gibbs va a depender de la composición en la que se encuentren los componentes, que es lo que nos dice prácticamente esta fórmula de aquí, ¿sí? Y quiero que miren ahora estos diagramas de equilibrios que son equilibrios multicomponentes, ¿sí? Se dan cuenta, yo voy a tener en el eje de las X ya no la presión, ya no la entalpía, sino lo que voy a tener ahorita es composición, ¿sí? Es decir, voy a tener fracción del componente alfa, ¿no? Y fracción del componente beta, ¿sí? Y de acuerdo a la composición de la mezcla, van a distribuirse las fases, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí esta curva, ¿no? Dentro de esta curva, nosotros tenemos dos fases, ¿sí? Dos fases. Y por debajo de esta curva, es decir, aquí antes, ¿cómo les puedo explicar de mejor manera? Quiero que miren bueno, este mismo, ¿sí? Ahora, aquí están ¿no? las dos fracciones parciales. Sin embargo, ustedes
¿Se acuerdan a cuánto tiene que sumar las fracciones parciales de todos los componentes? ¿Cuánto tiene que sumar en una mezcla? 1. Sí, muy bien. Tienen que sumar 1. Si yo tengo nada más dos componentes, si yo conozco la fracción parcial del uno, también conozco la fracción parcial del otro, porque lo único que hago es restarle 1. ¿Sí? Entonces aquí nada más yo tengo que conocer el uno o el otro. ¿Por qué? Porque si yo resto del uno ya tengo la composición del otro. Entonces, si se dan cuenta, digamos que esta es la composición de x beta, ¿ya? ¿Qué me dice aquí esta curva? Que cuando la composición, por ejemplo, digamos que este valor es 0.8, por encima del 0.8, ¿sí? Es decir, por ejemplo, 0.9, yo no voy a tener dos fases, sino que voy a tener nada más una fase, y eso implica, ¿no?, cuánto se puede disolver el componente A en el componente B, ¿sí? Es decir, que si yo disuelvo mucho componente A, significa que ya no todo se me va a disolver en el componente B, sino que ya se me va a formar otra fase, que es la fase que no se disolvió del componente A en el componente B, ¿sí? Lo mismo acá. Aquí tenemos por debajo de estas, ¿no?, dos fases líquidas. Esto aterrizándolo en un ejemplo verdadero es, bueno, les voy a mostrar una foto, ¿sí?, para que se entienda. Voy a mostrar una fotito para que más o menos vayan relacionándose. Ya. Aquí ustedes en esta imagen de aquí, que la acabamos de ver en Google, ¿no? En esta imagen ustedes pueden ver varias fases, si se dan cuenta. Nosotros tenemos aquí esta fase, que es el líquido de alta densidad, y esta fase, que es el líquido de baja densidad, ¿sí? Esto para la extracción de, bueno, de alcaloides, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo muy claro, ¿no?, donde existen dos fases de varios componentes, ¿sí? Entonces, eso va a depender de las características, obviamente, de cada componente y de cuánto se pueda disolver el uno en el otro, ¿sí? Ya, volviendo, entonces, obviamente, existen varios diagramas. Entonces, obviamente, a esto se les conoce como líquidos parcialmente miscibles. ¿Qué es parcialmente miscible? Es decir, que no se pueden disolver completamente. Si se dan cuenta, cuando yo agrego mucho del 1, entonces se me generan dos fases. Porque hay parte que no se disuelve, ¿sí? Porque si fueran obviamente miscibles, es decir, que se mezclan, no importa en qué cantidad les ponga, y me generan una sola fase. Por ejemplo, si ustedes mezclan alcohol y agua, no importa qué cantidad de alcohol o qué cantidad de agua pongan, ¿no? Si es que ponen más del uno, más del otro, siempre se va a formar una sola fase porque los dos tienen propiedades químicas muy parecidas, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, el alcohol, ¿no?, o sea, es líquido, un líquido transparente. El alcohol que utilizan en el laboratorio, el 70%, ¿no?, es muy parecido, ¿no?, al alcohol que se toman, que viene en 5% o 2%, ¿sí? Y aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos un diagrama, ¿sí?, en el cual nosotros tenemos varios componentes. En este caso son 3 componentes, ¿sí? Son 3 componentes. Tenemos agua pura, tenemos butanol, ¿no? Y podemos tener otro componente. En este caso tenemos 3 componentes, ¿sí? Y igual aquí, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el alcohol isobutílico y tenemos, ¿no?, ¿con qué está mezclado este? Está con agua, por lo general suelen estar mezclados estos de aquí, ¿sí? Siempre es el uno y el agua, ¿sí? Alcohol isobutílico y agua, trietilamina y agua, y nicotina y agua, ¿sí? Ahora, cuando nosotros utilizamos esto, ¿sí? Nosotros utilizamos para hacer extracción líquido-líquido, ¿sí?
Por ejemplo, en el caso de los alcaloides, yo tengo dos soluciones, ¿sí? Yo tengo dos soluciones. Tengo aquí una solución polar, que es la que está arriba, y tengo acá abajo una solución lipofílica, ¿sí? Y yo tengo un metabolito secundario en la solución polar, ¿ya? Y yo le cambio, por ejemplo, el pH, ¿no? Y hago que ahora mi sustancia, al cambiar el pH, ya no sea hidrofílica, sino que sea lipofílica, ¿sí? Es decir, que antes como estaba en pH ácido y ahora está en pH básico, ahora esta sustancia ya no es tan afín. No sé si se ve la flechita. No se ve la flechita, ¿verdad? No se ve la flechita. A ver si es que control. Shift. Ya, creo que sí se ve la flecha, ¿verdad? Sí están viendo la flecha. ¿Sí, no? ¿De tu ratón? ¿O cuál? Sí, del rato. Ah, ¿De sí. verdad? Sí, Ya. sí, sí. Ya. Entonces, ¿qué va a pasar? La sustancia ya no va a ser tan afín al líquido en el que está disuelta. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a migrar, obviamente, a la otra sustancia, la que está abajo, ¿sí? Es más afín, ¿sí? Entonces va... Y obviamente, entonces, como estos dos son líquidos que son parcialmente miscibles, es decir, que no se disuelven uno en otro, entonces yo voy a poder recuperar. Entonces, ¿qué es lo que abro? Abro la llave por acá abajito, recupero en donde está mi metabolito secundario, y el otro ya pues ya no tiene mi metabolito secundario, y yo así voy purificando, ¿sí? Esto se llama extracción líquido-líquido y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Entonces ahora sí, vamos a ver por ejemplo este de aquí, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí una composición inicial. Tenemos una composición inicial. Entonces yo mezclo, agito vigorosamente. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a tener una curva de equilibrio, que es esta que está aquí, y va a llegar a un equilibrio, ¿sí? Es decir, tanto en mi fase, donde está la capa líquida, ¿sí? Del un componente, y la composición de mi capa líquida del otro componente, ¿sí? Entonces este es el inicial, pero siempre va a llegar todo al equilibrio, ¿sí? Eso es algo que se cumple para todos los procesos de las operaciones unitarias, ¿sí? Vamos a verlo en destilación y también vamos a verlo en secado, ¿sí? Bueno, literalmente todo. Y también ¿cómo se llama esto? En procesos de de vaporización, ¿sí? De vaporización y condensación, ¿sí? Y obviamente aquí también va a aplicar la regla de Gibbs. Por ejemplo, en este punto, entonces yo tengo la regla de Gibbs. ¿Cuál es la regla de Gibbs en este punto? Entonces yo tengo dos componentes, en este caso tengo dos fases, ¿sí? Y tengo más 2, ¿sí? Entonces 2 menos 2 más 2 igual a 2, ¿sí? Es decir que tengo 2 grados de libertad. Por lo tanto, yo voy a necesitar dos variables para conocer el estado de mi sistema. ¿Cuáles pueden ser estas variables? Puede ser primero, esto es a presión constante, ¿sí? Es decir, la presión yo necesito conocer a qué presión es, ¿sí? Y necesito saber también cuál es la temperatura o cuál es la composición de uno de mis dos componentes, ¿sí? Por ejemplo, digamos en este punto, yo ya sé que necesito dos variables. Por ejemplo, la temperatura. Yo digo, es a esta temperatura. Listo. Y necesito saber también la composición de uno de mis componentes. En este caso, digamos que yo conozco la composición de Y. Entonces, una vez que conozco la composición de Y, yo ya conozco inmediatamente la composición de, bueno, de Y. Si conozco de Y1, conozco de Y2. ¿Sí? Ahora, yo sé, ¿no? Por ejemplo, este es un balance de masas, ¿no? Como lo vieron en fenómenos de transporte. Entonces, la masa de mi mezcla va a ser igual a la masa del componente 1 más la masa del componente 2. Y aplico el balance de masa para el componente A. Es decir, la fracción, ¿sí? Del componente, es decir, la fracción Y por el peso va a ser igual
a la fracción Y1 por W1 más la fracción Y2 por W2. Es decir, digamos que yo tengo un componente Y, ¿no? Cualquiera, entonces su fracción, ¿no? Dentro de todo va a ser igual, ¿no? A Y1 por W1 más Y2 por W2, ¿sí? Y al introducir no despejamos W y reemplazamos aquí en W y tenemos Y por W1 más W2, es decir, la masa del componente 1 más el componente 2 va a ser igual a la fracción del componente 1 por el peso del componente 1 más la fracción del componente 2 por el peso del componente 2. Y despejando nos queda esta formulita de aquí que se llama la regla de la palanca. La regla de la palanca nos dice, ¿no?, qué cantidad hay del componente 1 sobre el componente 2 con respecto a las fracciones, ¿no? Y2 menos Y sobre Y menos Y1, donde Y2 es la fracción, ¿no?, en esta fase, ¿no?, de equilibrio, y Y1 es en esta fase del equilibrio, y Y va a ser igual al punto en el inicial, ¿sí? Es el punto inicial, ¿sí? Entonces esto es la regla de la palanca. Vamos a hacer un ejercicio con la regla de la palanca. Por ejemplo, tenemos este ejercicio que es del fulfural, ¿no? El fulfural y el agua, por ejemplo, tenemos esta... Este es el fulfural y este es el agua, ¿no? Se mezclan a esta temperatura, 60 grados centígrados, ¿no? Y tenemos aquí 10.80, que es la concentración 1, y 91.60, que es la concentración del componente 2, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este es el... bueno, ahorita vemos cómo utilizamos este. Creo que estas son las temperaturas de cada uno. Bueno, vamos a suponer que la mezcla es con 4 kilogramos de fulfural y 6 kilogramos de agua, ¿sí?, a 60 grados centígrados. Y este va a ser el diagrama de fases de equilibrio. Este va a ser el diagrama de equilibrio. Esto nos lo pueden dar o nosotros podemos construirlo, ¿no?, mediante puntitos, obviamente, que nos tienen que dar a distintas temperaturas. Entonces vamos a hacer el balance de masas, ¿no? Entonces tenemos la masa del fulfural, 4 kilogramos, la masa del agua, 6 kilogramos, ¿no? En total nos dan 10 kilogramos de mezcla con una composición másica del fulfural 4 sobre 10, que sería 0.4 fracción másica. El balance global de materiales va a ser igual a la masa total, va a ser igual a la masa del agua más la masa, bueno, la masa del fulfural más la masa del agua, ¿sí? Y vamos a hacer el balance de materiales para el fulfural, es decir, la fracción másica del fulfural por la masa total va a ser igual a la fracción, ¿sí?, del fulfural, ¿sí?, en la fase en la fase A, ¿sí?, por la masa de la fase A, ¿sí?, que en este caso sería el fulfural, por la fracción en la fase B, que sería esta parte de aquí, por la masa de B, ¿sí? Entonces yo aplico la regla de la palanca, ¿no? Es decir, MB sobre MA no es despejo, ¿no? Esto viene del despeje de aquí. Va a ser igual a la fracción másica del fulfural menos la fracción másica del fulfural en equilibrio en la fase A sobre la fracción másica del fulfural en la fase B menos la fracción másica del fulfural, ¿no?, dentro inicial, ¿no? Entonces aquí tenemos inicial, ¿sí? Y esto es la regla de la palanca. Entonces la regla de la palanca me dice que esta distancia que existe entre estos dos sobre, es decir, la distancia que existe entre el punto de equilibrio y el punto inicial entre cada uno de las fases va a ser igual a la masa, ¿no?, de B, de la sustancia B sobre la sustancia A, ¿sí? Entonces esa es la regla de la palanca. Eso, como lo vemos en un diagrama triangular, lo vemos así, como esto que está aquí, ¿sí? Entonces yo tengo tres componentes. Tengo el componente A, el componente B y el componente C, ¿sí? El componente A puede ser cualquiera, ¿no? El componente B y el componente C, por lo general todos son líquidos,
¿sí? Y vamos a tener nosotros aquí unas líneas de equilibrio, ¿sí? Por ejemplo, en el punto M representa el punto de mezcla, es decir, el punto en el que entra mi mezcla al sistema, ¿sí? Por ejemplo, hablemos de un metabolito secundario cualquiera. Yo tengo, por ejemplo, un alcaloide, ¿ya? Un alcaloide en diclorometano. El alcaloide en diclorometano yo lo mezclo con etanol, por ejemplo, etanol acidificado. Entonces, al mezclar las dos sustancias, ¿no? Yo voy a tener una fracción másica del alcaloide y ese va a ser el punto de mezcla. Sin embargo, si yo agito vigorosamente, entonces obviamente el alcaloide va a tener afinidad, por ejemplo, más al metanol acidificado que al diclorometano. Entonces, ¿qué va a pasar? Parte del alcaloide va a concentrarse más en el diclorometano y parte va a quedar residual en el, perdón, al metanol acidificado, ¿no? Y parte va a quedar residual en el diclorometano, ¿sí? Eso es lo que nos dice este diagrama de fase, ¿sí? Obviamente aquí hay una línea que es la línea de unión y equilibrio, que es el que conecta el punto de mezcla con las fracciones, ¿no? A las que llegan en el equilibrio, ¿sí? ¿Cómo se construye esto? Bueno, eso también puede expresarse en coordenadas rectangulares, que son estas de aquí, que es básicamente lo que tenemos acá, solo que la concentración de uno de los componentes se halla por diferencia, porque ustedes saben que siempre tiene que dar uno. Entonces lo que se hace es se resta las dos fracciones de estos dos y se halla el tercero, ¿sí? Es lo mismo. ¿Cómo construyo esto? Yo con datos como estos de aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo leo estas tablas? Por ejemplo, son datos de equilibrio para el sistema ácido acético, agua, éter isopropílico, ¿sí? A temperatura de 293 Kelvin o 20 grados centígrados y presión atmosférica, ¿sí? Entonces siempre es a presión y temperatura constante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que yo voy variando? Es la concentración, ¿sí? La concentración de ácido acético, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo, ¿no? La capa de agua, ¿sí? Y yo aquí tengo la capa de éter, ¿sí? Es decir, yo aquí tengo la capa de agua y la capa de éter, ¿sí? Entonces, la capa de agua y la capa de éter, ¿no? A lo que tenemos de este lado le vamos a llamar extracto, ¿sí? De acá, porque es lo que estamos extrayendo, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos estos datos que tenemos acá. Si se dan cuenta, por ejemplo, ácido acético 0, agua 98.8 y éter isopropílico 1.2. ¿Sí? Eso es un puntito. Entonces, yo lo que hago, ¿no? Es, por ejemplo, no sé si tenemos esta tabla dibujada. Más o menos vendría siendo uno de estos puntos de aquí, ¿sí? Entonces, cada uno de estos valores representa un puntito en mi gráfico. Obviamente, para esto yo tengo que saber leer, ¿verdad? Estos gráficos. Entonces, ¿cómo leo yo estos gráficos? No, ahorita les enseño. Por ejemplo, aquí yo tengo este triángulo, ¿no? Este es un diagrama triangular. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo en este puntito, en este punto de aquí, en el eje de las X, como quien dice, yo voy a tener la fracción molar para B, ¿sí? Para B. Para B. Si se dan cuenta va de 0 hasta 1, ¿sí? En este lado de acá, en el lado izquierdo, yo voy a tener las fracciones molares, o también pueden ser molares, también pueden ser másicas, ¿sí? Pueden ser másicas o molares. Para A, ¿sí? Desde 0 hasta 1. Y de este lado voy a tener las concentraciones para C, que igual va desde 0 hasta 1. Estas líneas, si se dan cuenta, estas líneas que van así, significan que tienen la misma concentración, ¿sí? En este caso tienen la misma concentración para, en este caso este es para C, ¿sí? Esta línea de aquí significa que yo tengo 0.2, entonces toda esta línea de aquí es 0.2, ¿sí? Toda esta línea que está aquí es 0.2
2, ¿sí? Y esta línea que se encuentra de este lado, perdón, toda esta línea es 0.8, perdón, 0.8, ¿sí? Y toda esta línea que se encuentra de este lado indica que tiene la misma concentración de B. Es decir, que toda esta línea tiene la concentración de 0.4, ¿sí? Toda esta línea que va hacia allá, ¿sí? Y las líneas que están horizontales indican que tienen la misma concentración para, en este caso, para A. Es decir, toda esta línea tiene 0.8, toda esta línea tiene 0.6 y toda esta línea tiene 0.4. Por ejemplo, vamos allá en este punto, ¿qué concentración hay? En este punto, si ustedes se dan cuenta, tenemos, ¿no?, un 0.4 para C. No, perdón, las líneas horizontales son para C, ¿sí? Las líneas así son para A y las líneas así son para B. Entonces aquí tenemos que para C es 0.4, ¿no? Nos vamos hasta abajo y nos vemos que justo en B cae en 0.4 también. Y vemos que, sin embargo, yo no me voy a ir hasta abajo así, ¿no? Porque está en este punto. Entonces en este punto yo tengo que ir hasta acá, ¿sí? Entonces hasta acá, este punto de aquí, no es 0.4 para C, es 0.4 para A, ¿sí? Y es 0.6 para B, ¿sí? Sin embargo, yo tengo que irme por esta línea de aquí, ¿sí? Esta línea de aquí que indica la misma concentración para B, que en este caso sería 0.2, ¿sí? En este caso tendría 0.4 para C, 0.2 para B y 0.4 para A, ¿sí? Es decir, que en total me tiene que dar la suma 1, ¿sí? Por ejemplo, en este diagrama de acá, por ejemplo aquí, vámonos con este punto. A ver, vamos a dibujar un puntito. Vamos a ver las concentraciones aquí, ¿sí? Entonces yo me ubico aquí. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Aquí tenemos que el etanol que se encuentra acá arriba, entonces las concentraciones son estas de aquí, ¿sí? Son estas líneas. Entonces, en el etanol vemos que cae justo en este puntito de aquí. Es decir, que para el etanol es 0.4, ¿sí? 0.4 para el etanol, ¿sí? Y para el agua, entonces yo tengo que irme, ¿no?, por aquí, ¿no? El agua, yo me voy por acá, ¿sí? Entonces el agua, que son estas líneas que están así, entonces, ¿cuánto creen que sea, no? 0.3 más o menos, si se dan cuenta. Entonces en el agua es 0.3. Entonces, para acá es el agua, ¿no? Y para acá, bueno, perdón, para acá sería el etanol. Y para acá sería el benceno, ¿sí? Entonces el benceno estaría aquí, que vendría siendo 0.3 igual, ¿no? 0.3. Entonces si se dan cuenta, ¿no? Esa es la forma en la que yo leo. Entonces líneas horizontales, el componente que está acá arriba, ¿no? Estas líneas esas líneas inclinadas, ¿no?, diagonales hacia la derecha, indican la fracción del componente que se encuentra acá. Y estas líneas que van diagonales hacia la izquierda indican la fracción del componente que se encuentra, pues, de este lado, que sería el benceno, ¿sí? ¿Se entiende tal vez? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? ¿Qué fracción de componentes existiría, ¿no? Por ejemplo, a ver aquí, un puntito, aquí, ¿sí? Aquí, no, aquí que está facilito. ¿Cuál sería la composición másica? Este creo que es másico molar. Bueno, vamos a hacer que sea másico. ¿Cuál sería la composición para el etanol? En este puntito de ahí. ¿Cuál sería la composición para el benceno? ¿Y cuál sería la composición para el agua?
guiándome en este puntito de aquí. ¿Sí? Etanol sería 0.2. Etanol. No, etanol serían las horizontales, ¿verdad? Sería aquí. Ricky, sería, a ver, para el etanol 0.1, para el benceno también sería 0.1 y para el agua 0.2. Para el agua sería 0. Bueno, sí, bueno, por ahí va. Vamos a ver, le voy a dejar de verde el etanol, ¿sí? El etanol son las líneas horizontales, ¿verdad? Entonces aquí, y es de este lado, ¿verdad? Aquí está el etanol. Entonces el etanol aquí es nada de etanol y aquí es todo etanol. Entonces aquí es 0.1 de etanol. Ya déjenme ahora ponerles en otro color. Vamos a poner, a ver, rojo. Vamos a poner el benceno. El benceno sería de este lado, ¿no? Es decir, acá tenemos 0 benceno y aquí tenemos todo benceno. Entonces, obviamente en este punto yo me voy a ir hacia acá. Y esta sería la fracción del benceno, que sería igual, 0.1. Mientras que para el agua, ¿no? Yo tendría las líneas que son así. ¿Sí? ¿Sí? Entonces en este punto, ¿no? La fracción del agua sería 0.8. ¿Sí? 0.8. ¿Sí? Y obviamente sumado tienen que dar 1. ¿Sí? Tal vez ahí está un poquito más claro. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejercicio. Van a ver cuáles son las fracciones en este punto de aquí. ¿Sí? En este punto, ¿cuáles serían las fracciones? Las fracciones másicas. Del etanol sería 0.4, del benceno sería 0.4 y del agua 0.2. ¿Sí? Exactamente. Perfecto, Nat. Así como lo dijo Nat. ¿Alguien tiene alguna duda, tal vez? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo lo dedujo Nat? .4, 0.4, 0.4 y 0.2. Sí se entiende, ¿no? En este punto, ya saben, ¿no? Líneas horizontales es el componente que está acá, que sería 0.4 para el etanol. Las líneas que van hacia allá, ¿no? Serían las del benceno, 0.4, y la que viene para acá sería 0.2 del agua, ¿sí? Sí, sí se entiende, ¿verdad? Sí. Ya es... No es como que baja recto, ¿no? No es como que baja recto así y 0.4, ¿no? Porque, bueno, no funciona aquí. Aquí es diferente, ¿no? Porque son coordenadas triangulares. Entonces siempre es como diagonal. Entonces, bueno, yo creo que esto está muy bien entendido. Ahora vamos a hacer este ejercicio de acá, ¿no? Que nos dice lo siguiente. Bueno, aquí tenemos básicamente la regla de la palanca, que es lo que ya les mencionaba, ¿no? Que nos dice la cantidad de masa que hay en la fracción B, ¿no? Sobre la cantidad de masa que hay en la fracción A de un componente, ¿no? Que, bueno, tenemos esta formulita, ¿no? Que viene de este balance de masa. Aquí tenemos cómo se representa el esquema, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, una corriente, que le voy a llamar B, ¿no? Con una composición de YA y YC, ¿sí? Y voy a tener entonces, esto hagan de cuenta que es como el X, ¿no? Solo que obviamente como en el uno utilizo X, en el otro ya no voy a utilizar X porque se pueden confundir. Entonces, YA es la fracción másica o fracción molar de A en la corriente V. Y YC es la fracción molar o másica del componente C en V. Entonces igual L, ¿no? Tenemos la composición másica de
A en la corriente L y la composición másica de C en la corriente L. ¿Sí? Entonces yo voy a tener un punto de mezcla, ¿verdad? Tener un punto de mezcla con una composición XAM, ¿sí? Y una composición XCM, ¿sí? Yo voy a mezclar obviamente y después que mezcle yo vigorosamente, que no tenemos aquí el esquema, yo voy a tener un equilibrio. Más o menos hagan de cuenta. Entonces, aquí tenemos este diagrama. Digamos que justo mi punto de mezcla cayó aquí, ¿no? Aquí está mi punto de mezcla. Obviamente en el equilibrio va a llegar acá. Esta es la curva de equilibrio. Por lo tanto, las composiciones van a cambiar. Es decir, que parte de mi componente se va a ir a la una fase y parte a la otra fase, ¿sí? En el equilibrio. Entonces, a lo que se va a la una fase, en este caso a la fase en la que tiene mayor concentración, le vamos a decir extracto. Entonces, toda esta parte de aquí es el extracto y esta parte de aquí le vamos a llamar refinado, ¿sí? Entonces, nos dice este ejercicio de aquí, ¿no? Nos dice una mezcla original, ¿no? Que pesa 100 kilogramos, contiene 30 kilogramos de éter isopropílico y contiene 10 kilogramos de ácido acético y 60 kilogramos de agua, ¿sí? Y nos dice que alcanza su equilibrio y las fases de equilibrio se separan. ¿Cuáles son las composiciones de las dos fases de equilibrio? Para eso nosotros, ¿qué necesitamos? La curva de equilibrio, ¿sí? ¿Por qué? Porque a mí me están dando, ¿no? Nos dice 100 kilogramos que tiene y nos están dando qué masa tiene cada uno. Entonces, ¿qué necesito hallar yo? Las fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, al éter isopropílico ya nos dicen que es C. Entonces, XC nos dice que tiene 30 kilogramos. 30 kilogramos sobre 100 kilogramos, 0.3 kilogramos. Sí, así con cada uno. Aquí es facilito porque la masa total es 100. Entonces, las composiciones es lo mismo que dividir para 100. Entonces, 0.3, 0.1 y 0.6. ¿Sí? Entonces ya tenemos las composiciones. Entonces ahora nosotros tenemos que irnos a la gráfica, que en este caso la gráfica de este creo que es este de aquí. Bueno, se trabaja también en coordenadas rectangulares, sin embargo siempre vamos a tratar de trabajar en coordenadas triangulares. Sin embargo aquí lo que hago es ubicarme, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi punto de mezcla? Era 0.3 del éter isopropílico. Entonces yo veo aquí, ¿no? Tengo ácido acético y tengo éter isopropílico. Entonces, donde dice éter isopropílico, yo busco donde está el 0.3, ¿no? Que vendría siendo este de aquí, 0.3. ¿Ya? Y busco, ¿no? En el ácido acético la concentración, que era 0.1, ¿verdad? Entonces, yo más o menos 0.1 tengo aquí, 0.1. Entonces, ahí donde se unen los dos, es mi punto de mezcla, que en este caso está representado como H, ¿no? Pero solemos llamarle M. Entonces ahí yo tengo el punto de mezcla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Si se dan cuenta, estas líneas punteadas es la línea de unión de equilibrio, ¿sí? Entonces, obviamente, en mi punto de equilibrio, obviamente, cuando yo agite y deje reposar, se va a mover la concentración. Entonces, va a pasar, va a llegar a esta parte, ¿no? Que sería el refinado. No, perdón, la capa, en este caso esta es la capa del extracto. No, este es el extracto y este sería el refinado. Entonces yo lo único que hago es ver hacia el ojo, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos aquí en OPES es al ojazo, ¿sí? Entonces aquí al ojazo, ¿no? Más o menos en el ácido acético, si se dan cuenta, subió del 0.1 al 0. No existe 0.2, este más o menos es 0.12, ¿sí? ¿Sí? Y en el éter tengo 0.1 más o menos, ¿no? Tengo 0. Bueno, ni 0.1, tengo 0.02, ¿sí? Y obviamente el agua sería la diferencia, ¿no? 1 menos 0.02 menos 0.12, ¿sí? Y tengo la del agua. Lo mismo hago para el extracto. Entonces, en este caso, se dan cuenta, la composición de éter, ¿no? Bajó del 0.1 al 0.8 más o menos, 0.08, perdón. Y en el éter yo tengo una composición de 0.9 más o menos,
0.9, 0.92 más o menos. Y el agua por diferencia, ¿sí? Entonces, en este caso nos dan los valores más exactos, ¿no? Que en este caso tenemos que es 0.04, ¿no? En este caso para el ácido acético, 0.04 en el caso del extracto, 0.04, ¿no? Si nos vamos a la gráfica, ¿no? Aquí tenemos 0. Tenemos 0.0, sí, casi 0.05 más o menos le veo yo, ¿no? Ahí, entonces, bueno, 0.4 nos dice el libro, ¿sí? Es correcto, ¿sí? Nos dice que para el éter isopropílico es 0.94, si es cierto, bueno, si se dan cuenta está muy cerquita, entonces sí está como un 0.94 más o menos. Y para el agua obviamente sería la diferencia, ¿no? Que sería 1 menos 0.04 menos 0.94, ¿no? Que en este caso es 0.2, la fracción másica del agua, ¿sí? Y para la composición del refinado hacemos lo mismo, ¿no? Nos vamos a la gráfica, ¿no? Vemos que en este caso para el éter es muy bajito, el éter es 0 punto y pico, ¿no? En este caso nos da que el éter es 0.02, ¿no? El ácido acético es 0.12 y el agua es la diferencia, ¿no? 1 menos 0.12 menos 0.2, 0.86, ¿sí? ¿Entendido cómo leer los diagramas de equilibrio? ¿Alguna duda que tengan? Eso en el caso de ser rectangulares, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las triangulares, ¿cómo haríamos en las triangulares? A ver, vamos a hacer este ejercicio mismo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿cómo haríamos? Aquí tengo el punto de mezcla. Entonces, ya me dieron el punto de mezcla. ¿Cuánto sería este punto de mezcla? ¿No? Sería 0.2 en etanol, sería 0.4 en agua y sería 0.4 en benceno, ¿verdad? Y agitamos vigorosamente, dejamos reposar y va a llegar al equilibrio. Vamos a tener el extracto y el refinado. Entonces el benceno, entonces tenemos aquí, ¿qué fracciones molares tendría aquí? Entonces lo mismo, ¿no? Aquí sería la del etanol, que más o menos sería por acá, que sería un 0.00. A ver, sería este de aquí. Bueno, este cae justito aquí, ¿no? Cae justito en esta línea, que sería 0.1, ¿no? Para el etanol. Para el agua, que vendría siendo este de aquí más o menos. Este sería para el agua, ¿no? Y el de acá sería para el benceno. Entonces, para el agua, si este es 0.1, entonces este más o menos es un 0.02, ¿verdad? Para el agua. Y para el benceno sería un 0.85 más o menos. ¿Sí? Esa es la manera en la que leemos. Igual acá, ¿no? En el extracto vemos que para el etanol es 0.28 más o menos. Para el agua, bueno, está más claro, es 0.7. ¿No? Y para el benceno deberíamos hallar por diferencia, ¿no? Pero el benceno más o menos vemos que está bien chiquito, ¿no? Está por acá. O sea, una línea, ¿no? Una línea más o menos por aquí. No, si no fuera tan chiquito, más o menos por ahí. Entonces eso sería un 0.02 más o menos. Obviamente nos tiene que sumar y darnos pues 1. Entonces 0.7 más 0.28, ¿no? 0.98 y 0.98 más 0.02 sería 1, ¿sí? Lo mismo para el otro. Entonces tenemos 0.2 más 0.1, tenemos 0.12 y 0.12 más 0.88, tendríamos 1 igual, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? O sea, es lo mismo, nada más que ahora estamos leyendo con decimales, ¿no? Antes lo hicimos así, exactito, entonces así más o menos se hace con decimales. ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, Ricky, de mi parte no. Eso es hasta ahí vamos a ver el día de hoy.
Ya la próxima clase vamos a hacer un ejercicio y vamos a construir, ¿no? Porque, bueno, aquí facilito, nos dan ya hecho el diagrama, ¿no? Pero a mí me pueden dar los datos y yo tengo que construir la curva y ahí tengo que resolver el ejercicio. Entonces, el día de mañana vamos a ver como tal operaciones unitarias y vamos a ver la primera extracción que va a ser, perdón, la primera operación que va a ser extracción líquido-líquido, ¿sí? Y vamos a hacer este ejercicio de aquí. Sí, bueno, que es tarea para su casa, pero lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces eso, chicos. Si no hay preguntas, vamos a descansar y nos vemos con los de ambiental, en ambiental, a las 7. Sí, bueno, 7 y 5. Tienen 5 minutos para descansar. Y les envío el link. Ya voy a crear el grupo, no he creado el grupo. Sí, ya les comparto igual esta presentación para que la tengan. Tengan una buena noche, con los que nos vemos hasta la próxima clase de OPE o en QPN, ¿sí? Hasta luego, Ricky. Gracias. Muchas gracias. Ya, Kat. Chao, gracias. Chao, Rodrigo. Ay, teníamos un examen, ¿cierto? Ya le voy temprano a las 7. Ayer a las 6, ¿verdad? Ya no veía.